Hermanos, qué alegría, gracias a Dios por este momento, que Dios nos bendiga. Vamos a estar compartiendo una enseñanza muy maravillosa, muy importante. Mi nombre es Sandra Gómez y la enseñanza se llama Conocer a Jesús a través de la mirada del apóstol Pablo. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, en este momento nos encomendamos a ti, a fin que tu Santo Espíritu ministre a cada uno lo que tú sabes que necesitamos conforme a las citas bíblicas que vamos a leer. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos porque todos te necesitamos. Amén. Bueno, vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 1, verso 1 hasta el verso 6. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de Jesús nuestro Señor Jesucristo, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. Entonces miremos, hermanos, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que en todas las naciones Dios ha decidido que hayan personas que le pertenezcan al Señor Jesús. Y como dice en el verso 6, repito, entre las cuales están también ustedes. O sea, el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros, los que estamos leyendo, también hemos sido llamados a ser del Señor Jesús. Y el apóstol Pablo, hermanos, como nosotros hemos leído, él viene a conocer al Señor Jesús después de que él ha muerto y resucitado. Vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles unos datos del apóstol Pablo. Hechos de los Apóstoles 26, verso 9 al 11. Él, antes de ser el apóstol, era conocido como Saulo, y él hacía estas cosas que vamos a leer. Dice acá: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Entonces, estas eran unas de las actividades que el apóstol Pablo hacía contra la iglesia, contra los que profesaban al Señor Jesucristo como su Señor. Y recordemos que él dice que él había sido como un abortivo. ¿Por qué? Porque él no quería que la obra del Señor Jesucristo, la evangelización, se llevara a cabo. Y él por eso se dice a sí mismo de esa forma. Miremos cómo dice en Hechos capítulo 9, verso 1, la manera en que también aquí él se describe. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Mire cómo él está diciendo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos. Esas eran las actividades o las cosas que el apóstol Pablo, él era una amenaza a donde iba. Pero a él le sucede algo maravilloso que nosotros sabemos, que él va camino para Damasco y él describe que una luz más brillante que el sol. Nosotros sabemos que no podemos mirar el sol porque el sol hiere la vista inmediatamente si uno se queda pues mirándolo, ¿cierto? Él dice que el Señor Jesús, que se le apareció a él, era más brillante que el sol, y debido al resplandor él queda ciego. Pero acá vamos a leer lo que le sucede a él. En Hechos de los Apóstoles 26 dice: entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces, aquí la palabra clave es que el Señor le está diciendo al apóstol Pablo, cuando después del resplandor, cuando se le aparece y le dice, ¿para qué fue que se le aparece?
para que él fuera un ministro y enseñara las cosas que él le iba a enseñar y las cosas en las que él se le iba a aparecer. Porque el apóstol Pablo aquí nos está diciendo que el Señor le dijo que él se le iba a aparecer a él. Y de esas apariciones, él iba a enseñar. Entonces miremos eso tan maravilloso, hermanos, que el apóstol Pablo conoció al Señor Jesús, no como los otros apóstoles, que lo conoció como maestro, que estuvo entre ellos, que hacía los milagros, que enseñaba, que consolaba, que guiaba. Aparte de esas experiencias que tuvieron ellos, los apóstoles con el Maestro, con el Señor Jesús cuando fue hombre, ahora le tocaba al apóstol Pablo conocer al Señor Jesús, pero en su gloria y en su poder, que esto es algo maravilloso, hermanos, porque el apóstol Pablo en sus cartas es el que más habla de las actitudes del Espíritu, porque él se refiere a la inteligencia espiritual. Él habla de los ojos del entendimiento, de la sabiduría espiritual, del estar en el Espíritu. Él es el que se manifiesta lo relacionado con el Espíritu, es el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él vio al Señor Jesús en su poder y en su gloria. Miremos como dice en Hechos de los Apóstoles 9, como él dice aquí, verso 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esto está en Hechos capítulo 9, verso 6. Pero mire hasta dónde es que nos dicen qué fue lo que le dijeron. En el verso 26 de Hechos, el capítulo 26 y el verso 18. Porque, hermanos, aquí vamos a leer qué fue lo que el Señor Jesús le dijo. Dice aquí, voy a tomar la última parte del verso 15 del capítulo 26. Dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te mando. Entonces aquí le está diciendo, ¿para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, aquí, hermanos, cuando leemos en el capítulo 9, él está diciendo, ¿qué quieres que haga? Pero mire todo lo que él habla. Y viene y le responde, pues o nos da a conocer que el Señor lo que le está diciendo al apóstol Pablo es, yo quiero que usted vaya y liberte las personas de Satanás, de los poderes de las tinieblas, que ellos, mediante la fe en mí, reciban el perdón de pecados y a su vez herencia en los cielos. Que esa es la voluntad de Dios para nosotros, hermanos, que nosotros seamos librados de las tinieblas, que tengamos fe en Él y recibamos herencia en el cielo. Esa es la voluntad del Señor, mis amados. Acá dice, herencia entre los santificados. Eso es lo que Dios le había mandado al apóstol Pablo. Y estos mandamientos fueron los que acompañaron al apóstol Pablo toda la vida, porque él es el que nos habla en Efesios, capítulo 6, sobre la lucha que no es contra los humanos. La lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de las tinieblas, todos estos poderes malignos. El apóstol Pablo es el que nos los muestra, porque él anduvo más, hermanos, en esa área espiritual. Todos los apóstoles vieron el poder del Señor Jesucristo y sabían que, como él lo dice en el Evangelio de Juan, que Él es un espíritu, Dios es un espíritu, y que que el Señor Jesús iba a mandar su Espíritu Santo. Pero es que el apóstol Pablo vio al Señor Jesús, y por eso él aquí dice, temblando y con miedo, temblando, temeroso y con miedo. Cuando escucha la voz, él lo que le da es temblor y miedo. Y ese mismo temblor y miedo, él no lo nombra leamos por favor, en Filipenses capítulo 2, verso 12. Miremos cómo él nos está diciendo acá. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpese en su salvación con temor y temblor. Porque como él había experimentado la presencia del Señor Jesús, él compara el perder la salvación con esa soberanía, con esa grandeza
de la presencia del Señor, por eso en otras ocasiones dice, no descuidemos esa salvación tan grande. La Biblia lo dice, la Biblia dice que no descuidemos esa salvación tan grande. Entonces aquí utilizamos utilizamos esas dos palabras, temor y temblor, miedo y tembladera, precisamente por lo que emanaba la presencia de Dios, y que Él asimismo nos dice que en ese miedo hay que cuidar esa salvación, mis amados, porque recordemos que uno de los planes del Señor es herencia en medio de los santificados, que nosotros nos santificamos y al santificarnos vamos a tener herencia. Y esa es una de las metas que el apóstol Pablo se propuso enseñar a los demás. Porque por una parte, él vio la gloria del Señor Jesús, que se le iba a aparecer como él lo leímos, pero también él recibía el apoyo del Espíritu Santo. Él vio el mover del Espíritu Santo y él veía la gloria del Señor Jesús. Y nosotros, hermano, nuestra tarea, como le hemos dicho, y que esas citas bíblicas que son bandera delante de nosotros, y es que conocer al Señor Jesús es la vida eterna. El que te conoce, él dice, y la vida eterna es conocerte a ti y al quien tú enviaste. Y el apóstol Pablo, hermano, nos deja conocer al Señor Jesús desde una mirada espiritual. Porque el apóstol Pablo, cuando leemos las cartas, su enfoque es espiritual. Él principalmente intercede para que hubiera puerta grande para la predicación de la palabra. Porque él lo dice, como él fue llevado al tercer cielo y al paraíso, él decía que aquí no valían las cosas, no tenían valor las cosas, que él tenía por pérdida lo que él había valorado al conocer a Jesús y su sacrificio. Porque recordemos lo que el apóstol Pablo hacía, él obligaba a la gente a blasfemar, hermano. Y él valoraba lo que el Señor Jesús había hecho, a pesar de lo que el apóstol Pablo, cuando se llamaba Saulo, hacía. Entonces, nosotros, para ampliar más el conocimiento del Señor Jesús en lo espiritual, debemos leernos las cartas del apóstol Pablo. En el libro de Hechos, más o menos a partir del capítulo 8, aparece en escena Saulo. De ahí en adelante, él empieza a contar todo lo que él hace y ya luego nosotros empezamos a leer las enseñanzas en sus cartas que el Señor Jesús le daba. Vamos a leer, hermanos, en el capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles, leamos acá en el verso 22, dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés decían que habían de suceder. Entonces, mira lo que el apóstol Pablo hacía. Él decía, yo no hablo nada aparte de lo que leo en los escritos de Moisés y en las obras de los profetas. Entonces, mire, hermanos, que él aquí nos está diciendo lo que nosotros debemos hacer, porque el apóstol Pablo conocía del Mesías que iba a venir, por lo que él estudiaba de la Torá. Recordemos que él era un alumno él estudió a los pies de Gamaliel. Él era un alumno excelente. Dice la escritura que él ante la ley era irreprensible. Al ser irreprensible era precisamente por el conocimiento que él tenía de las escrituras. Y él aquí dice, yo no hablo nada más que no esté escrito en los escritos de Moisés y en los profetas, que es lo que usted y yo debemos hacer. Porque aparte de que el apóstol conocía muy bien a Dios por medio de la lectura, también lo conocía en el Espíritu, porque se le presentaba en su gloria, hermanos. Por eso nosotros debemos leer lo que ya sabemos. Nosotros ya sabemos que tenemos que leer mucho la escritura para cuando se nos dé la oportunidad dorada, porque hay momentos en que solamente serán una sola vez que nosotros hablemos de una manera en el Espíritu, por producto del conocimiento que tengo, porque él está diciendo, yo no estoy diciendo nada de lo que esté fuera de lo que hay en los escritos de Moisés y los apóstoles, en los escritos de Moisés y los profetas, que el Cristo iba a venir, pero nosotros, el Cristo iba a venir, eso lo hemos predicado, pero recordemos que en las cartas de Tesalonicenses él habla de la segunda venida, que es lo que nosotros también debemos agregar a la predicación, que Cristo va a venir, hermanos, que el Señor Jesús se aproxima.
para llevarse a su pueblo, a aquellos que aman y esperan su venida. Entonces, miremos, hermanos, en el libro de Segunda de Corintios, porque de todas maneras, hermanos, el apóstol Pablo, donde él iba, él era un hombre muy amado, porque él era amable, su comportamiento era para que lo amaran. Y por eso él decía que él quería que nosotros lo imitáramos a él, porque él, como dijo el Señor Jesús, el que pierda su vida la gana. El apóstol Pablo perdió su vida por amor a Cristo, por amor al sacrificio. Recordemos que él dice que él estaba pues en un dilema y no sabía si irse con el Señor Jesús o seguir estando aquí en la tierra donde servía más. Y es cierto, porque él allá en el cielo pues él no iba a estar evangelizando, ¿cierto? Pero aquí iba a seguir construyendo en nosotros, los lectores, los discípulos del apóstol Pablo, fe en Jesús, porque las obras del apóstol Pablo, sus hechos, sus martirios, nos dejan ver quién es Jesús, qué es lo que el Señor Jesús quiere, precisamente porque Él fue un instrumento. Él se perdió en Jesús, Él se lanzó al Señor Jesús, y que eso es algo que nosotros debemos pedir, porque Él ha dicho al Señor Jesús, pida y se le da. Luego dice en la escritura en Hebreos, pero pida con fe, creyendo, porque hermano, usted y yo tenemos la responsabilidad por nuestra alma de que las oraciones que más nosotros hagamos sea porque nosotros tengamos fortaleza en el hombre interior, en la mujer interior, de manera espiritual. Eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo dice acá en 2 Corintios 6, verso 3, dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no se vea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Entonces, mire la descripción, podríamos decir, del perfil de él y de los que estaban con él. Porque, hermano, él era un excelente maestro. Él fue un excelente estudioso de la palabra y fue por la gracia del Señor que pudo ver a Jesús. Aparte de eso, muy sinceramente, Él nos dice que le fue dado un aguijón en la carne debido a la excelencia de las revelaciones. Por eso usted y yo debemos ir a las cartas, porque en las cartas del apóstol Pablo están estas excelentes revelaciones para que nuestro espíritu crezca, mis amados. Nuestro espíritu debe crecer, porque en estos tiempos, hermano, las situaciones en todos los ámbitos de lo que es la humanidad, la sociedad, la conducta, están muy apartadas del Señor Jesús, están muy apartadas de Dios, y nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para no pecar por incrédulos, para no llenarnos de ansiedad, ni de tristeza, ni de temores, ni de preocupación, porque todo eso es de Satanás, hermanos. Y eso es la lucha nuestra. Nosotros tenemos que luchar para que el Espíritu de nosotros, que sea como Él está diciendo, que el Espíritu de Dios habite abundantemente en nosotros, porque nosotros tenemos un Espíritu que debe recibir todo lo que es de Jesús por medio del Espíritu, porque así lo dijo el Señor Jesús, que el Espíritu Santo tomaría de Jesús y lo daría a nosotros. Y una manera de nosotros ampliar más ese gran poder de Dios y conocer este admirable alumno, que es un ejemplo a imitar, mediante la oración lo podemos lograr. Así es, hermanos. Todo lo que usted pida creyendo con fe lo recibirá. Así es. Nosotros necesitamos pedirle al Señor ser soldados de su ejército, valientes y esforzados, sin temores.
poder llegar a decir, porque el apóstol Pablo, cuando él estaba haciendo su defensa, le dijeron: Pablo, las muchas palabras te están volviendo loco. Y él dice: cuánto yo quisiera que ustedes fueran como yo, excepto estas cadenas, porque él sabía que él era una bendición, que él trataba bien la gente, que él no era perezoso, siempre en su boca tenía la palabra, era esforzado. Mire cómo él dice: en ayunos, en trasnochos, en multitudes. Recordemos cuando nosotros estamos leyendo en Hechos que él, él tenía que ir allí a Roma y a Grecia, a ir a hablar en medio de aquellos que creían en Saturno, en los diferentes dioses de la mitología, que eran, nosotros hemos leído, eran personas acérrimas y violentas, que después de que ellos hacen un milagro los van a coronar como dioses, y que terminan haciendo, apedreando a Pablo, que casi lo mata. Y él está diciendo, vamos a leer lo que dice acá tan lindo, hermanos, porque nosotros debemos amar al apóstol Pablo, y en el amor que nosotros le tenemos a este buen alumno, nosotros debemos imitarlo, porque mire qué tan tremendo lo que él está diciendo en el capítulo 2. Porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ahí estamos usted y yo, hermano. Nosotros al apóstol Pablo nunca le vimos el rostro, pero es que él luchaba para dejar unos escritos llenos del Espíritu Santo, llenos de la obediencia de él, que nos arrojaban conocimiento de Jesús, que eso es algo maravilloso, que usted y yo nos asombremos de conocer al Señor Jesús y que podamos imitar a este hombre, que hoy día estamos leyendo lo que él está diciendo, porque mire lo que él dice: yo les quiero decir que yo estoy sufriendo muchísimo, para que ustedes, acá en el capítulo, en el verso 2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Por eso él aguantó todo eso, hermano, por amor a Dios y por amor a usted y a mí. Que eso es algo que nosotros, hermanos, debemos tener en cuenta. Que el apóstol Pablo sufrió todos esos padecimientos para que usted y yo tuviéramos consolación en el corazón, que ha sido así. Porque las citas que este varón ha dicho muchas veces nos han traído consolación, porque él fue el autor de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por lo que él había experimentado. Muchas veces él dijo: me han dejado solo, pero Jesús nunca me ha abandonado. Entonces, hermano, nosotros, esas frases célebres que nacían del corazón de Pablo, por la vivencia que había tenido, esas son las que a nosotros muchas veces nos han consolado el corazón, y que es un deber conocerlas, memorizarlas y decirlas a los que estén cerca de nosotros, para que ellos también tengan consolación, mis amados. Nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude a hacer, porque Él dijo: al que honra, honra. Y recordemos que el apóstol Pablo decía: a los que son como yo, recíbanlos. Eso es muy lindo, hermano, que uno pudiera llegar a decirle a la familia o los compañeros de estudio, de trabajo, los vecinos: sea como yo, porque como él dice, nosotros, delante de nosotros ustedes no tienen queja, porque hemos trabajado, hemos ayudado, hemos amado, hemos orado, el Señor ha estado limpiando nuestro corazón, que así pues nosotros seamos, amén. Miremos lo que dice el Salmo 9:10. Porque acá hay algo que el Señor nos promete y que nosotros debemos, hermano, ante los ojos del Señor, lograr tener todo lo que Él nos ha ofrecido, porque es que realmente todo lo que está en la Biblia nos lo ofrecieron, pero nosotros sabemos que no es solamente cuestión de leerlo, sino hacer el mérito para recibirlo, porque Él aquí dice, Salmo 9, verso 10, en ti confían los que conocen tu nombre. En ti, Señor Jesús, confiamos los que conocemos tu nombre, porque tú no los desamparas. Pero entonces, ¿qué es lo que me toca hacer a mí? Conocerlo en amplísima manera, porque nosotros debemos darnos cuenta que la gente que nos rodea no conocen al Señor Jesús. Ellos siguen todavía la tradición y, como decía el apóstol Pablo, vanas palabrerías, porque nosotros hemos escuchado que las personas dicen así: no, pues, ¿qué dicen? Nosotros debemos llevar a la gente, como decía el apóstol Pablo, a que conozcan. Él decía: oren para que tenga puerta amplia para predicar, que eso es lo que nosotros debemos orar en este momento, que se abran puertas enormes para predicar el evangelio. Pero hermanos,
maestros como el apóstol Pablo, porque estamos interesados en que la gente no se pierda y porque nos da temor y temblor cuando estemos delante del Señor. Qué miedo que el Señor nos diga a nosotros cosas que, como hemos dicho, la conciencia sabe que son ciertas. Ahora es que yo tengo que ponerme activa en gran manera a conocer al Señor Jesús de la manera en que el apóstol Pablo nos lo está presentando y a pedirle al Señor que usted y yo seamos esos siervos entendidos, porque es lo que él estaba diciendo. Yo sufro mucho para que ustedes entiendan, porque es que la manera en que, aunque el apóstol Pedro decía que que San Pablo tenía una sabiduría que a veces era difícil, nosotros vamos a las escrituras y nos damos cuenta la ternura que el apóstol Pablo usa. Sabemos que en la carta, en las cartas a Corintios, él sí exhorta y habla con poder por los problemas que estaban sucediendo allá. Pero cuando usted y yo seguimos leyendo, él era un hombre absolutamente respetuoso. Era respetuoso y él mismo decía, yo lloro escribiéndoles estas cartas. Porque él decía, como pensar, cómo van a rechazar lo que ya se les ha dado. Y es cierto, hermano, él lo escribe en sus cartas. Él sufría mucho, pero por amor. Y nosotros debemos hacer lo mismo, hermanos. Por eso es importantísimo que nosotros le pidamos a Dios, sobre todas las cosas, muchas bendiciones espirituales. Muchas bendiciones espirituales, hermanos, ser inteligentes, como Él lo dice, inteligencia espiritual. Todo eso hay que pedirlo realmente siempre, todos los días. Nosotros necesitamos que el Señor nos hable, necesitamos verlo, necesitamos aprender de Él para poder ganar las almas, mis amados. Bueno, entonces, ya para terminar, vamos a leer en el libro de Filipenses 4.1. Filipenses 4.1 dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor Jesucristo. Entonces mire que estas palabras son para nosotros, hermano, porque nosotros somos fruto de ese esfuerzo que el apóstol Pablo tuvo cuando nosotros aplicamos lo que él nos enseña. Nosotros le damos valor al esfuerzo del apóstol Pablo mediante la aplicación de las enseñanzas de él. Y por eso él se goza, porque él le está diciendo que entonces ¿cuál es el motivo de la alegría de él si no somos nosotros? Como por decir, voy a poner un ejemplo muy coloquial. Si una persona se esfuerza mucho en hacer una cena y se la dejan servida, entonces él dice, ¿de qué me sirve haber hecho esa cena? Lo que yo quiero es que ustedes la disfruten. Y así mismo es lo que el apóstol Pablo ha hecho en nosotros. Pues a través, lo que él ha hecho para nosotros a través de sus escritos. Y miremos aquí en Colosenses 4.3. Colosenses 4.3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta grande para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso. Mire cómo él dice, para que la gente conozca, porque como lo decimos, lo habíamos dicho antes, el misterio, hermano, porque estas son unas exquisiteces a las que nos han llamado. Y no podemos perder el tiempo, hermanos, en tantas cosas que hay en la vida, sabiendo que el Señor Jesús nos ama tantísimo y que nos muestra ese amor tanto, hermano, al llegar a dominar a un humano, que es el apóstol Pablo, y darle tanto valor, porque cuando usted mira los sufrimientos de Pablo, Pablo estaba enceguecido de amor, él estaba embelesado. Él no asimilaba de cómo es que no van a valorar a Jesús, no lo asimilaba, porque como él lo conocía, pero él nos lo está permitiendo conocer a través de sus escritos. Bueno, mis hermanos, démosle gracias a Dios y hagamos una oración, dándole gracias a Dios por la enseñanza y que el Señor nos permita ser entendidos y que valoremos todo lo que el Señor ha hecho, a fin de que nosotros nos despojemos de tanta codicia, de tanta avaricia, de tanta vanidad, de tanta malicia, porque nosotros debemos, porque nos han dado todo, hermano, que ese es el temor y el temblor, que nosotros tenemos todo para llegar a ser unos buenos discípulos. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el amor tan lindo que tú nos has derramado en el corazón.
Perdónanos, Señor, no nos dejes ser ingratos, ayúdanos y ten compasión, porque nosotros necesitamos que abras puerta grande para la predicación de tu palabra, Señor. Pero también necesitamos ser unos buenos alumnos para poder, de tu palabra, para poder saber qué vamos a enseñar. Padre lindo, por favor, escúchanos y inúndanos con tu conocimiento, Señor. Llévanos, Señor bendito, al saber más de ti, Padre lindo. Impúlsanos a anhelarte más sobre todas las cosas, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Perdona nuestras debilidades y ayúdanos a concentrarnos en el Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, por el poder de la palabra. Te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús.